Buenas noches, chicos. Buenas noches, profe. Buenas noches. Bueno, vamos a Pronto. sí, vamos a Buenas iniciar la noches. clase. La clase del día de hoy ya está en la plataforma, ¿verdad? Estoy compartiendo pantalla, no sé si ya la pueden ver. Sí, profe. Sí, ok. Entonces, la clase del día de hoy tiene un tema de registro formal e informal, oral y escrito, ¿verdad? Tiene mucha relación con la clase de la semana anterior, que era las formas de tratamiento, es la forma en que nos podíamos dirigir a diferentes personas, de acuerdo al contexto en que nos encontramos y a la persona a la cual nos vamos a dirigir. En este caso, el registro formal e informal en la parte oral y en la parte escrita también tiene que ver mucho con el contexto donde nos encontremos. Dice, el registro lingüístico es la variedad de uso de la lengua que depende del contexto, del estatus del receptor, a quien se dirige el mensaje y de las costumbres del grupo social y de las personas con quienes se produce la comunicación. Los registros se pueden clasificar por confianza existente entre los hablantes en registro formal e informal y según el canal utilizado en registro. Vamos a ver, aquí se me actualizó un poquito. Ok, los registros se pueden clasificar por la confianza existente entre los hablantes en registro formal e informal y según el canal utilizado por registro oral y escrito. Recuerden que el registro oral, yo tengo que, en la parte formal, yo tengo que prepararme a la hora de dar, no sé, tal vez una charla o hacer una exposición. Yo tengo que prepararme en la parte formal. ¿Verdad? Yo tengo que prepararme en tanto lo que voy a decir, cómo lo voy a decir, estudiar qué es lo que voy a decir y también la parte de presentación. En la parte escrita tiene sus ventajas porque yo puedo, existe la parte que yo puedo corregir porque me da esa opción. En lo que se refiere a la parte de oral, ya yo me preparé, pero ya lo que es, ya yo no puedo volver atrás. Entonces ahí hay que tener un poco de cuidado. Cuando se establece una comunicación, el lenguaje formal o informal, los hablantes dependerá del contexto, la relación que existe entre los involucrados, el tema y el objetivo con el que se inicia el acto del habla. Ante contextos de mayor formalidad o cuando los hablantes no se conocen demasiado, se utiliza el registro del lenguaje formal. En esta parte es muy dado en la parte académica, como yo les decía, exposiciones, donde tengo que cuidar la formalidad completa en todos los sentidos. Se establece una serie de códigos lingüísticos particulares como el uso de usted o la preferencia de formas correctas de enunciados y de pronunciación. En esta parte también tiene que ver lo de la semana anterior, ¿verdad? Que en una exposición yo no puedo dirigirme a los espectadores o a los oyentes de voz. Yo tengo que utilizar la parte de usted porque es una parte formal en la que yo me estoy desenvolviendo. Sin embargo, en la parte informal, ahí yo no tengo que prepararme, no tengo que cuidar tanto mi lenguaje, porque se supone que es algo informal, puede ser una reunión de amigos o puede ser también algo familiar. Por ejemplo, me dirijo a usted a fin de solicitarle, quiero tener a bien brindar información con respecto a horarios y a aranceles para los cursos del próximo año. Entonces ahí, cuando yo voy a solicitar una información, igual yo no conozco a la persona, entonces yo debo de dirigirme a esa persona de usted
Y utilizar también normas de cortesía, por ejemplo, buenos días, buenas tardes, etcétera, a la hora de despedirse también. Dice, por el contrario, el registro de lenguaje informal se utiliza cuando los hablantes tienen una relación de mucha confianza, como en las conversaciones entre familiares o amigos. En este caso, el lenguaje es coloquial, poco elaborado, espontáneo, cálido y muy expresivo. Por ejemplo, mañana vamos al cine, ¿qué te parece? Es un poco más relajado esta clase de lenguaje. Ok, chicos, en las características del lenguaje formal e informal, el lenguaje formal, vamos a ver, Isaac, vas a leer el primer punto del lenguaje formal. Ok. Implica un mayor cuidado en la formación de las palabras y las oraciones, tanto en oral como en escrito. Ujú. Fabiana, el segundo punto. No utiliza muletillas, barbarismos, vulgarismos y giros coloquiales. Utiliza un léxico más rico y refinado. Ajá. En estas dos características, dice en la que nos leyó Isaac, el mayor cuidado de la formación de las palabras y las oraciones, tanto en oral como en la parte escrita. Tenemos que tener cuidado de no tener repetición en palabras, de que la oración sea bien formulada. Ok, en lo que nos leyó Fabiana, las muletillas o barbarismos, vulgarismos o giros coloquiales, ese vocabulario tan coloquial que no podríamos utilizar en una exposición, no podríamos utilizar en una entrevista de trabajo, tampoco podríamos utilizar en una reunión, por ejemplo, ¿verdad? Que tenemos que cuidar. Las muletillas se refiere a esa palabra que yo puedo repetir muchas veces y que muchas veces las personas em, no sienten o no se dan cuenta porque ya em, es tanta la costumbre que está tan dentro de su léxico que es muy difícil quitarla, ¿verdad? Pero que sí se puede ir trabajando para ir eliminándola. Em, Pablo, el siguiente punto. Pablo. Ok, si no está por ahí Pablo, entonces Valentina. Chicos, tienen que participar, ¿verdad? Si no, es como si estuvieran ausentes. Y si no, poner que no sé, que algo pasa con el audio o algo así. Ok, Evelyn. Utiliza fórmulas de cortesía y es cuidadoso con la dicción. Ujú. Es muy importante las fórmulas de cortesía, el buenos días, el con permiso, el despedirse, el dirigirse de una manera muy cortés a las personas que, este, a quien nos estamos dirigiendo, ¿verdad? Ya sea en una exposición, en una reunión, en una entrevista, en un diálogo, ¿verdad? Pero sí se debe de utilizar muchas fórmulas de cortesía en eso. Ok. Em, Joan o Johan, no sé. Vamos a ver, Cristina Hidalgo.
Ahora sí, chicos. Eh, Profe, ¿fue usted que se le pegó la pantalla? yo creo que ¿O fue a fue mí. mi internet? No, Ah, ok. bueno, me parece que fue mi internet. Voy a volver a compartir, chicos. Ya se escucha todo un poco bugueado. Ahora sí, chicos, ya cambié de internet. Yo creo que con este me funciona mejor. Ujú. Ahora sí. Sí, profe. A ver, sí. Ok, vamos a continuar. Vamos a ver, Johan. Requiere de un interlocutor más preparado. Ajá, en este caso, siempre para una exposición la persona se debe de preparar, tiene que tener ideas claras, no tiene que repetir tanto ideas, tiene que ser concreto y la voz tiene que influye mucho en la atención de los oyentes, ¿verdad? La voz tiene que ser clara, tiene que ser fuerte, tiene que entenderse el mensaje. Y para eso tenemos que ir preparados, ¿verdad? Cuando una persona no va preparada para a lo que las ideas concretas y claras, pues entonces va a redundar mucho, va a repetir mucho las ideas, su voz no va a ser tan firme, entonces eso va a tender a que la gente, las personas oyentes se van a aburrir. Entonces, eso también es importante y va en la parte formal. Ok, Valentina. Ok, Pablo, Edgar, Ah, Fabiana, Requiere de un interlocutor más preparado. ajá, la que sigue. Es propio de situaciones de rigurosidad en el comportamiento como eventos de gala, presentaciones de negocios o actos académicos. Ujú. Muy bien, ¿verdad? Toda la parte formal, estas son las características. En el examen, para efectos de examen, en muchas ocasiones hacen un esquema y ponen dos características. Ustedes tienen que marcar con X de las opciones, una la correcta, ¿verdad? Entonces, para que también tengan en cuenta, ¿verdad? Todas estas características. Ok, ahora, las características informales. Vamos a ver, Cristina. Utilizar un estudio directo y rápido enfocado en la inmediatez comunicativa y no en el cuidado o el esmero. Ujú, muy bien, ¿verdad? Aquí no nos vamos a esmerar tanto, no tenemos que tener tanto cuidado, ¿verdad? Porque ya esta es una parte, un contexto como cuando estamos en familia o como cuando estamos con amigos, cuando contamos chistes, cuando, ¿verdad? Cuando nos sentimos más relajados y en realidad ya es la personalidad propia de nosotros, ¿verdad? Aquí no tenemos que estudiar lo que vamos a decir, no tenemos que ser tan formales tanto en la parte personal, ¿verdad? Sino es como un poco más relajado, ¿verdad? Ok, ¿quién más? Vamos a ver aquí una parte. Isaac. sí, profe. Ujú. Léete la que sigue. Yo sé que ya participaste, pero, ¿verdad? Donde está parado el
El chunche ese. Sí, acá, en la segunda. Se vale barbarismos, muletillas, vulgarismos y otros giros coloquiales que le confíen mayor expresividad en contexto de confianza. Ajá, muy bien, ¿verdad? Acá ya se vale más muletillas o se vale más barbarismos, otros giros coloquiales, ¿verdad? Una expresión más coloquial y que porque el contexto es así de confianza, ¿verdad? Ok, sin embargo, cuando nos acostumbramos a tener muchas muletillas, en la parte informal, cuando vamos a la parte formal, nos va a costar mucho corregirlas. Entonces, sí es bueno la parte de muletillas, tratar de corregirla en todo momento, porque si no nos va a costar mucho cuando necesitemos corregirla, ¿verdad? Ok. Pablo, ok. Evelyn, Utiliza un léxico más reducido e inexacto, abundante en comodines. ajá, muy bien. Em, la que sigue, Pablo. Ok, dice, prescinde de las formas de cortesía y de la pronunciación no siempre es correcta, ¿verdad? Aquí se puede valer varias cosas, ¿verdad? No es tan formal. Es propio de situaciones de mucha confianza y mucha libertad y no se requiere de tanto respeto, ¿verdad? Porque estamos en un contexto más relajado, ¿verdad? Sin embargo, bueno, las fórmulas de cortesía siempre se deben dar, ¿verdad? Pero sin embargo es como una característica de la parte informal. Recordemos que tanto en la forma oral y escrita, ¿verdad? Dice, en el registro oral o escrito, las características relevantes de la situación comunicativa es el canal de comunicación. El canal de la comunicación entre dos o más personas puede ser oral o escrito. Como una persona habla con otra, el registro que se utiliza es el oral. Cuando una persona se comunica con otra a través de la escritura, el registro que se utiliza es el escrito. Las principales diferencias entre el registro oral y escrito tienen que ver con la corrección en el uso del lenguaje. En muchos casos, no en todos, al hablar las oraciones se pueden quedar incompletas o se puede repetir muchas veces una misma palabra al ser espontáneo y fugaz. No se puede corregir. Además, sus enunciados se delimitan por la entonación y pausas. Esa es como la desventaja en la parte oral. Eso no sucede cuando se escribe porque en este caso el emisor cuenta con más tiempo para elaborar los textos y al ser planificado puede revisarlos para que sean correctos. Asimismo, sus enunciados están delimitados por el uso de puntuación, mayúsculas, párrafos y otros formatos. En este caso tenemos la opción de poner comas, de terminar una idea e iniciar otra, punto y seguido, de terminar un párrafo y continuar, ¿verdad? En otro párrafo. Entonces, eso ayuda a que sea más formal, a que tenga un léxico más variado, a que tengamos posibilidades de hacer correcciones, de utilizar sinónimos. Ok. Chicos, acá viene una práctica, ¿verdad? Vamos a ver. Entonces, yo les voy a dar unos de 10 a 15 minutos para que ustedes puedan elaborarla, ¿verdad? Y luego nos unimos y la vamos a responder entre todos para ir viendo si ustedes van conociendo el tema, si lo van, ¿cómo se dice?, desarrollando y
y lo pueden elaborar bien y al final, ¿verdad? Después de unos 10 minutos, creo yo que en 10 minutos es un buen tiempo, nos vamos a unir para irlo revisando todo si ustedes tienen oportunidad de, si tienen alguna duda, o etcétera, ¿verdad? Entonces, yo no me voy a desconectar, solamente voy a apagar la cámara y ustedes van a trabajar desde ahí. Si tienen alguna duda o necesitan preguntar algo, pues yo estoy acá, solamente que estoy con la cámara apagada. ¿Listo, chicos? Ok, entonces vamos a ir trabajando en esa práctica.